Amigos de Todo y Algo Más, muy buenas tardes. Me encuentro en estos momentos desde la ciudad de Santiago, República Dominicana, desde los estudios de Teleunión. Y desde acá he querido llevarle a ustedes un programa muy especial. Así que le doy la bienvenida a toda la gente de los Estados Unidos, de New York y a toda la gente de acá de la República Dominicana que nos sigue. Hoy vamos a llevarle a ustedes un análisis sobre el proceso electoral 2024 que acaba de concluir. Vamos a analizar todo lo acontecido y también analizaremos el panorama político actual acá y el futuro, de cómo se ve el futuro, el panorama electoral en la República Dominicana para el 2028. Para esto me he hecho acompañar del señor Esteban Rosario, periodista, perito en el periodismo. ¿Cómo te sientes, Esteban? Feliz, yo siempre estoy feliz. Eso es lo que me gusta, por eso te hice la pregunta. Dilo de nuevo. Feliz. Tengo que decirte, Esteban, haciendo la presentación un poco informal, que cuando hablo en los Estados Unidos sobre Teleunión, mucha gente me dice, ¿dónde está Esteban? El programa de Esteban. Sí. O sea que tú eres muy querido y muy conocido por el público neoyorquino. Así sí. Es, tengo mucha incidencia. Qué bueno. También estoy, señora, acompañada, ya haciendo una parte, del señor Radamés García González. Él es economista, una persona conocedora de la política en la República Dominicana y más allá. Así que este programa de análisis va a estar compuesto por personas que saben del tema y que van a aportar mucho. Así que sean todos bienvenidos. Bueno, complacido de estar contigo y con este periodista emblemático que es Esteban Rosario. Y bueno, coincidimos ambos en llevar el optimismo hasta la insensatez. Quiero darle las gracias de antemano porque para mí y para los amigos televidentes yo sé que es un privilegio contar con ustedes. Vamos a iniciar inmediatamente este panel de análisis y vamos a comenzar preguntándole, empezamos por el periodista Esteban Rosario, ¿cuál cree que ha sido el comportamiento cívico de los dominicanos en este proceso y si piensa que demostró un mayor grado de capacidad a la hora de elegir? Mira, yo te voy a comenzar por algo que poca gente no entiende. Luis Abinader inició en la República Dominicana una revolución político-institucional. Oye bien, una revolución, cuando digo revolución me hablo a transformación político-institucional, que descansan la transparencia, el consenso, el diálogo, solución de los problemas sin conflicto y la integración de todos los sectores en la toma de decisión del Estado. Te voy a poner un ejemplo. Nunca en 500 años desde que Colón llegó aquí se habían aumentado 19 salarios mínimos sin una huelga, sin una protesta. Oye bien, se aumentó la construcción, la zona franca, sectores que eran y son alérgicos a los aumentos de salarios. Y sin un conflicto, sin una protesta, Luis logró que desde el Estado, el sector empresarial, el sector sindical, lograron un consenso político, empresarial, sindical para conseguir la primera conquista, que es mejorar la calidad de vida. Entonces, esa transformación político-institucional dio como resultado que este presidente lograra credibilidad y confianza en la opinión pública y todos los sectores sin excepción. Incluso fuera Oye del bien, país. confianza y credibilidad que pocos presidentes lo han logrado. Entonces, todo eso se reflejó en el proceso electoral. Por eso Luis nunca bajó de 50, porque tenía confianza y credibilidad. Todas las encuestas decían que el 60% estaba peor que ahora. ¿Es verdad? Porque venimos de una debacle. No culpa de Luis, de una debacle. Pero yo te pregunto, ¿y cómo sacó 58?
Pues la confianza y la credibilidad. Y esa confianza y credibilidad se reflejó en el proceso electoral. Se ganó con un 58 en primera vuelta sin un cuestionamiento. No se pudo alegar fraude. Lo que se alegó de compra de votos en febrero no lo pudieron alegar ahora. Te estoy diciendo que hay un comportamiento desde el Estado con un líder político que ha transformado el comportamiento del liderazgo del Estado y su relación con los partidos y su relación con la sociedad. Bueno, pues vamos a ver qué opina. Sí. Vamos a conocer el análisis del señor Radamés Sí. García. Coincido en lo esencial con lo que ha señalado Esteban Rosario. Quiero agregar lo siguiente. Estas han sido las elecciones más organizadas de toda la historia del país. Desde la primera, que fue el 20 de diciembre de 1962. Es decir, hace ya casi 62 años, cuando la ganó Juan Bosch. Estas han sido las elecciones más organizadas. Ya las elecciones se va a convertir en un acto rutinario, que es lo que tú más o menos quieres decir. Hacer elecciones en este país siempre era un problema, como se iba a armar un lío. No, estas elecciones la gente, tú lo notabas, yo fui a votar y hasta los delegados, el día 19 de mayo, yo hablaba con unos delegados y no querían hablar, estaban como asustados porque estaban tan controlados y hay que reconocer, esa policía electoral que fue criticada por la oposición, hizo una excelente labor también, ¿verdad? Organizó las elecciones, en fin, al final hubo una cierta tensión porque sectores de la oposición se sintieron tentados a hacer campaña sucia al final, en las últimas 2 o 3 semanas. Lamentable eso, ¿no? O sea, que eso forma parte del Sí, eso fue una parte proceso del electoral. proceso que pasó. Y eso yo creo, no es la única razón de que se haya incrementado, pero sí creo que eso contribuyó a que alguna gente decidiera no asistir a las elecciones. Jugaron al miedo. Jugaron exactamente, es decir, esta campaña negativa y sucia que hubo al final de las elecciones. Pero yo creo que fueron unas elecciones ejemplares. La Junta Central Electoral merece nuestro reconocimiento. Creo que organizaron las mejores elecciones de este país. Y ya ese va a ser un fenómeno que cada 4 años iremos a ella sin trauma, sin problema, como Entonces, señala Esteban. ¿Usted piensa que eso dio origen al comportamiento? ¿Cómo usted vio el comportamiento electoral de la población? Un comportamiento cívico. Yo fui a la mesa electoral. Y se demostró que tenía capacidad para elegir la población. Sí, el comportamiento cívico, la gente participó de manera muy... Le digo, yo no, ahí se oía hasta ni los mosquitos se oían ese día. El comportamiento de la población, ¿ustedes consideran que fue cívico? Claro, totalmente. Pero vamos a hablar ahora, ¿qué opinan ustedes de cómo fue el comportamiento de los líderes políticos en la contienda? Bueno, realmente que se siga por esa línea que es la convención. No, yo pienso que, excepto esa tentación que hubo un sector de la oposición, que mucha gente lo vincula a Leonel Fernández fundamentalmente, se sintieron tentados al final a hacer campaña sucia. En todos los informes que se tienen de diferente naturaleza dicen que vienen por ahí. Ojalá podamos superar también esa etapa. Usted tiene que saber perder con dignidad. Usted, porque va a perder unas elecciones, no se puede alocar y empezar a hacer campaña negativa o sucia. Tiene que ser generoso en la victoria, ¿verdad? Usted lucha duro en el combate, como decía una frase, y generoso en la victoria. Pero también tiene que aprender a la derrota, aceptarla con dignidad. Entonces, ¿cree usted que hay sectores cuando ven que las encuestas, porque esas encuestas eran demoledoras, lo que estaban diciendo, todas las encuestas en los últimos 2 años decían lo mismo. Incluso algunas de ellas decían que el presidente Abinader había crecido en las encuestas. Entonces ya eso a veces provoca en determinados sectores de presión política o a veces lo lleva a la tentación de hacer campaña negativa o sucia creyendo que van a tener ganancia de causa con ese camino. Entonces, ¿opina usted que el comportamiento de los políticos
dejó mucho que hablar y No, que yo creo algunos que bajaron en general se comportaron su bien, dignidad, pero tiraron a rodar. algunos se dejaron tentar por esa. Pero en general yo creo que se comportaron bien los actores políticos. No había nada que hacer, estaban definidos los resultados de las elecciones porque todas las encuestas coincidían en lo mismo. Pero en cuanto a la Pero- campaña pero social, además es un factor también que los medios de comunicación no le hicieron caso. Sí. Porque uno de los mecanismos para jugar al miedo y al terror en esos procesos finales y días antes es jugar al miedo, a que se habrá un rebú, que habrá problema, que habrá Sí. fraude. Entonces, ¿cuál es el instrumento fundamental? Los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. Pero incluso las redes sociales, que son más dispersas, se comportaron tan bien y rechazaron con todos los intentos. Entonces, todos los intentos que hicieron de jugar al miedo y al temor para que la abstención creciera, quedaron en el vacío. para terminar con este primer tiempo, Esteban y señor García, vamos a empezar contigo. Me gustaría que nos diga a qué atribuye la abstención de los votantes, tanto acá y sobre todo en el exterior. Hubo una gran abstención. ¿A qué tú crees? ¿A qué tú atribuyes esa abstención? Mira, aparte de lo que dijo Radamés, que se jugó a crear confusión, que es verdad, en los últimos días, eso influyó ciertamente. Pero también la Junta y los partidos fallaron con el área comunicativa y educativa. La Junta hizo una buena gestión administrativa y de organización, pero fue débil, al igual que los partidos, a la invitación, al convencimiento de votantes, sobre todo al nuevo votante. A la 1 millón de nuevos concientización, ¿tú votantes, opinas? de muchachitos que están entre 18 y 20 años, que le importa un pepino ir a votar. Como una hija mía que tengo de 20 años, le dice, Laura, voy a votar. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y qué? Y sobre Y todo, para hacerla votar fue un convencimiento a largo plazo. y esa es tu hija que vive aquí. ¿Tú te imaginas un joven dominicano que nació en los Exacto, Estados no hubo una Unidos? educación para ese nuevo elector. Entonces, yo creo que la gran debilidad de ese proceso, y que además influyó para que la abstención, fue una falta de una estrategia comunicativa convincente para que el nuevo elector fuera a votar y el votante extranjero. Además, hay otra causa, hay un cansancio con la política y los partidos tradicionales, que ya la gente está cansada, y liderazgos tradicionales que no quieren retirarse, que están ahí. Y también hay otro problema, los partidos emergentes tampoco tienen mucha incidencia y tampoco hicieron el trabajo para convencer. Creo que habrá otra causa, pero para mí esas son las principales en este momento. Esas son las principales. ¿Y usted? Creo que opina? es una combinación de múltiples factores que incidieron. Primero, cuando las elecciones hay tanto desequilibrio de que hay un candidato que llegó un momento en que Luis Abinader le llevaba casi 50 puntos a Leonel Fernández. Entonces, en situaciones así donde hay una gran distancia entre el primero y el que está en segundo lugar, hay mucha gente que no se siente tan motivado a asistir a las elecciones porque entiende que ya es un hecho cumplido, ¿verdad? Que eso va a ocurrir inevitablemente. Algunos incluso, yo pienso que agitar tanto el 70% pudo llevar también a cierto triunfalismo. Muchos sectores vinculados a Luis Abinader que decían, bueno, pero si vamos a sacar un 70%, yo me voy para la playa y no tengo que acudir a las elecciones. Suave. Sí, mucha gente de clase media no votó. Bueno, Creo que una combinación de todos esos factores llevaron a una abstención muy alta. En el caso del exterior, porque he viajado muchas veces, sobre todo a la costa este, que es donde más he estado en contacto, Nueva York, Massachusetts y New Jersey. En Estados Unidos las distancias son mayores, se pensaba que iba a haber una mayor votación por ese número enorme de empadronados, que llegó a 863,000 empadronados, una cantidad muy alta, pero sin embargo la abstención fue bastante alta en Estados Unidos. Ese tema yo creo que es interesante seguir analizándolo en el segundo tiempo, porque tiene muchos factores que influyen en que, sobre todo los jóvenes, tanto acá en República Dominicana como en el exterior, no se motivaran a votar. Así que vamos ahora a una pausa y luego, señores, seguimos analizando
el proceso electoral concluido 2024, todo lo acontecido, como también el futuro, el panorama futuro y presente político que presenta la República Dominicana, valga la redundancia, con dos profesionales, dos personas analíticas, como son el periodista Esteban Rosario y el señor Radamés García González. Así que no se mueva de ahí, que esto sigue interesante. Subimos y volvemos. Seguimos, estamos de vuelta acá en este panel de análisis sobre el proceso electoral concluido 2024 y qué piensan estos analistas sobre también el panorama político actual y futuro hacia las elecciones 2028. Vamos a iniciar esta segunda parte de análisis preguntándole, vamos a iniciar con el periodista Esteban Rosario. Ya visto los resultados finales de este proceso electoral, se podría determinar que el votante no eligió por partidos, sino por personas. ¿Y por qué? No, ambas cosas a la vez. Siempre en este país las personas que son los líderes influyen mucho y a veces han influido más que los partidos. A veces los partidos, como el PRM, que sacó 48% en este proceso electoral, te dice que fue una maquinaria sólida. Entonces fue una combinación. Se votó por Luis, pero se votó por el partido. Porque un partido que por sí solo saca un 48 es una maquinaria electoral bastante sólida. Entonces hay una combinación de esa parte. Pero lo importante es que, viendo los resultados y lo que viene, la República Dominicana cambió a partir de 19 de mayo totalmente. Dio un giro de 60 grados, pienso. Se van mucho. Bueno, ya Danilo anunció que está fuera. Miguel Vargas está fuera. Sí. Guillermo Moreno está fuera. Quique Antún está. Hablando de los líderes del partido. El único que está batallando por no irse es Leonel. Pero ¿hasta dónde podrá resistir la profundidad del cambio político y partidario que se ha generado en la República Dominicana? No solamente con las elecciones, comenzó con la transformación de la ley electoral que revolucionó el comportamiento de los partidos y de ahí viene toda esa transformación. Entonces los partidos con la nueva ley electoral le cambió su comportamiento y su conducta, pero además los resultados electorales también cambió el comportamiento de los partidos políticos. Entonces te estoy diciendo que es otra República Dominicana que, ya te dije, el problema de la muerte de una parte del liderazgo, también la transformación interna de los partidos, la transformación y el cambio de la conducta de esos partidos y además la emergencia de un liderazgo joven dentro de los partidos. No piensa... Entonces, todos esos elementos te dicen que tenemos políticamente una nueva República Dominicana. A propósito de que menciona la emergencia de liderazgo jóvenes dentro de los partidos, me surge una pregunta. Después del resultado de estas elecciones, mucha gente dice, Leonel no ha querido
el presidente Leonel Fernández no ha querido soltar esa apetencia presidencial, pero se habla de que su pupilo, su hijo, podría ser a quien él le ceda ese liderazgo. Que esa es la escuela balaguerista tradicional, que a los 90 años Leonel estará ahí. Esa es una escuela. Nadie en América Latina da su cuota de poder. Pero mire el caso aunque la población el caso de rechaza. Biden y de Trump, 86, 83, en condiciones de salud como Biden, sencillamente. Nadie da su cuota de poder. El problema es que Leonel es una escuela vieja y tiene que defender su cuota de poder, yo lo entiendo. Aunque la población lo rechaza. No importa, esa es la cultura balaguerita. Balaguer a los 90 años era presidente, ciego, y ahí vos también, y hasta que la salud no lo impide, no se van a retirar. El problema es resistirán la presión del cambio, tanto al interno de la fuerza del pueblo, de la sociedad dominicana, del sistema de partido, del sistema político. ¿Resistirá Leonel esa presión de ese cambio? Tengo mis dudas. Ahora, de que él va a las elecciones de 28, eso no hay la menor duda. No hay la menor duda. O sea que no le va a pasar la... Pero como dice, ¿a qué precio? Con una vergüenza, una desvergüenza, con un deshonor increíble, sin dignidad. Bueno, yo no sé hasta dónde él podría soportar eso. ¿Pero de qué él va? Pero es que hay una revolución cultural en la República Dominicana desde los alimentos, la juventud, las redes sociales, la depolitización de la sociedad, de los jóvenes, el rechazo a la política, la transformación. Entonces, todo eso está en contra de Leonel Fernández. Bueno. La pregunta, insisto, ¿resistirá todo eso? Sí. ¿Resistirá? ¿Usted cree que resistirá? Bueno, quiero empezar con lo siguiente, porque lo iba a tratar ahorita, pero estaba fuera de orden ese comentario. Sí. Ahora yo creo que sí. De alguna manera, a Luis Abinader le ha tocado encabezar una transición política en el país. Luis Abinader, lo que un amigo llama, él ha contribuido a la desacralización de la política. De los semidioses hemos pasado a un hombre sencillo, humilde, cercano a la gente. No se parece. Tú conversas con Luis Abinader, parece que no es presidente de la República. O sea, a la gente le gusta ese estilo. La gente vota, y ya eso ha sido estudiado por la neurociencia, la psicología electoral, por la personalidad de los candidatos. No es porque tú lo atiborres de informaciones y tú prives que eres el más intelectual de la cuenta. Ahí estaban los tres candidatos. Y la gente lo vio con claridad por dónde debía escoger. Y que lucía más trabajador, y que lucía más decente, que lucía hasta mejor peinado de todo. Todo eso influye, la personalidad de los candidatos. La imagen. Por eso fue un error, sobre todo la fuerza del pueblo y de la oposición en general, insistir en el costo de la vida, insistir en la inseguridad ciudadana. Martillaron durante mucho tiempo. Bueno, Leonel hablaba mucho del pollo, del huevo. Del huevo. Esa es una retórica que ya da vergüenza. Pensaban que era igual al 2004, cuando Hipólito Mejía. Había una crisis bancaria y un programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional en el 2003-2004. Eran otros momentos. A veces la gente no sabe contextualizar los momentos históricos. En un momento en que la economía está creciendo y que la inflación está bajando. Entonces tú tomas como yo le dije a un amigo, un gran intelectual de este país, que me quiso decir el costo de la vida. Yo le dije, la gente, el costo de la vida no es sinónimo a voto opositor, porque hay un error. Porque el que va al supermercado, claro, se disgusta y le suben los alimentos. Si el plátano te lo subieron 5 pesos, tú te disgustas. Pero eso te lleva a dejar de votar por Luis para votar por Leonel. No, señor. Lo que lleva a una gente a votar por un candidato es su personalidad. Eso ha sido suficientemente estudiado. Pero yo lo repetí, tengo 2 años diciéndoselo a la oposición y no cambiaron su discurso. El PRM y aliados tuvieron más del 80% de la Asamblea Nacional. Eso nunca se había visto aquí, casi 90%. De 222 votos que son la Asamblea Nacional, obtuvo 175. Saquen la cuenta, a ver qué por ciento representa eso. Eso nunca se había visto. Entonces, no tiene representación congresional la oposición. Y Luis Abinader, a pesar de eso, de saber que no lo necesita, Luis Abinader no necesita ni a Abel ni a Leonel Fernández. No lo necesita, porque ¿con qué ellos van a negociar? No tienen diputados ni senadores, ni tienen alcalde.
todo lo que fue electo en este país por la voluntad popular fue ganado por el PRM. Es decir, el poder ejecutivo, todos los poderes públicos que son por la voluntad popular, poder ejecutivo, poder legislativo y poder municipal, todos fueron ganados abrumadoramente por el PRM. Entonces, ¿piensa usted que la estrategia que usó el presidente fue Abinader fue correcta, le dio resultado? Sí, porque aunque correcto. le dio resultado, porque lo que decía tú al principio, no lo necesita, porque no lo necesita, pero envía un mensaje concertador. Exacto. Y le hizo Leonel tremendo desplante, y la gente no le ha gustado eso. No, y ahí se da O sea, Leonel de la porque opinión ya no pública. fue un desplante al que fue candidato, es a la dignidad, él es el presidente de la República. Ya él era presidente en funciones y va a seguir siendo presidente. ¿Piensa usted que uno de los lo voy a mezclar con otra pregunta que tengo aquí? Una de lo que le dio el triunfo a Luis Abinader en esta contienda fue el que sí, mucha gente vio que él siempre estaba abierto a conversar, que se dio incluso en muchas peticiones que ningún gobierno anterior en elecciones lo había cedido. Lo que yo decía, la desacralización de la política. Este ha sido uno de los pocos presidentes, cuando se equivoca, dije me equivoqué y echa para atrás. Exacto. A la gente hasta eso le gustaba. Cuando él cometía errores y decía, bueno, y lo rectificaba. El errar es de O sea, humano. no, pero que lucía muy humano. Es una cierta humanización de la política. O si tú quieres, ahora mismo lo que tenemos que avanzar es una frase que Esteban quizás puede explicarla mejor, la ciudadanización de la política. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿piensa usted que la participación de los jóvenes en esta contienda electoral, qué piensa usted? ¿Que fue más activa, menos participativa o desalentadora? ¿Y a qué se lo atribuye? Los jóvenes participaron, pero hay un segmento de la sociedad de los jóvenes que no quieren participar en política. ¿A qué usted se lo atribuye esa tiene que ver con la participación? Pero eso no solo es aquí, en el mundo de hoy los jóvenes están muy conectados con otras realidades. Por ejemplo, yo te lo digo por familiares míos, si tú le hablas, los jóvenes ahora están más interesados en el medio ambiente, en el amor a los animales. ¿Tú me entiendes? O sea, yo lo noto. Sí, y otras cosas, pero no están interesados en participar en campañas electorales. Pero además, Radamés, es que los partidos están desfasados con la juventud. No entienden los jóvenes. No se conectan con los jóvenes. Tienes un punto muy importante ahí, pienso que no conectan. Porque los partidos todavía están haciendo marchas y caravanas. Por ejemplo, ese caravaneo no tiene sentido. Y los jóvenes no están en eso, no están en TikTok, están en Instagram. Entonces resulta que además hay un factor nuevo musical que influye mucho en los procesos electorales. Ni siquiera tocaron eso los partidos políticos. Sí. O sea, muchos factores culturales nuevos que los jóvenes tienen su nueva cultura. Y los partidos están haciendo lo mismo unos 50 años atrás. No. Entonces, nadie se siente tú lo notabas en la fila. Las filas son más de 40 años, casi todos los votantes. Sí. De más de 40 años, casi todos los votantes. Y una de las cosas que se destacó, y quiero que ustedes me corroboren ya para irnos a una pausa, es que hubo un cambio estratégico, el incluir los debates y los presidentes, los candidatos a aceptar, participar. Eso fue algo porque innovador. Fue por primera vez un presidente que está en primer lugar. Dos cosas que me da risa. Una generosidad. A veces. Vamos a ponerle 30 puntos arriba, que eran más. Tenían más. Pero ponerle 30 puntos arriba, el presidente acepta. Leonel una vez dijo, no, el que está arriba no va. Y Danilo también. Pero única vez que un presidente dice pero el único presidente del mundo que va a un debate dice que perdió Luis Abinader. Ganó Abel. Lo dijo. El que mejor papel hizo fue Abel Martínez. Lo dijo él. Sí. Te está diciendo que lo que tú decías, un problema de humanización. Y de humildad. Y de humildad también. Entonces eso a él le ha dado buenos resultados. Sí. Por eso yo creo que debe insistir en invitar a Leonel al diálogo, porque lo deja en el vacío. O sea, ya lo invitó. Pero otra vez. Pero ya decidieron que no va. No, eso fue la semana pasada. Ahora el lunes o mañana. Otra vez. Otra vez. Para que se vea que se va a quedar en el vacío político que no tiene paso. Para que entonces ya
Luis se concentre con la sociedad civil, con los empresarios, Bueno, el mundo académico, las iglesias, los Sí. líderes comunitarios, Y ahí que tiene Luis. que ahí es que tiene que... La reforma fiscal va a ser un éxito si Luis se o descansa en la sociedad civil. Empresarios, sindicatos, Las sobre iglesias. todo grupos populares que son los que hacen huelga, tienen que reconocerlo, invitarlo. Sí, Las iglesias, los sindicatos y sobre todo los medios de comunicación. Bueno, Porque el gran problema de una reforma fiscal es la mala comunicación política de siempre de quienes la proponen. y tal vez parte de la abstención tuvo que ver también en más participación a los medios de comunicación Todo en la eso, campaña. todo eso sí. Bueno, este tema, estos análisis están muy interesantes, así que yo les invito a ustedes a mantenerse con nosotros. Después de la pausa venimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo ven el trabajo ustedes de la Junta Central Electoral? Y si piensan que deben ser más drásticos a la hora de reclamar, exigir bajo las reglas de la institución que los candidatos presenten su informe de inmuebles y además monetario. Así que eso es lo que viene después de esta pausa. Bueno, aquí estamos, siguiendo con nuestro análisis humilde, ¿verdad, Esteban y señor García? Tratando de aportar a la sociedad claridad, sobre todo, y de que si se puede aportar a un mejoramiento, pues mucho mejor. Yo quisiera que ustedes, vamos a iniciar contigo esta segunda parte, contigo, Esteban, me diga qué te pareció el desarrollo, el trabajo de la Junta Central Electoral y si debiera ser un poco más estricta para exigirle a los candidatos el informe sobre sus bienes, inmuebles y monetarios. Mira, yo creo que esta ha sido la mejor junta electoral que hemos tenido desde 1920 hasta la fecha. Ha sido la junta más permisiva que yo haya visto. Lo que pidió la oposición Todo se lo dio, dieron. todo se Lo lo que dio. pidió el presidente se lo dieron. Lo que pidió el PRM se lo dieron. Lo que pidió Leonel se lo dio a todos. ¿Quieres plazo? Te doy plazo. ¿Quieres recursos? Te doy recursos. Le dio todo a todo el mundo. Resultado, impecable el proceso. Conclusión, la mejor junta que yo haya visto como periodista que estoy desde 1978 aquí. No he visto una junta más complaciente, más diligente, sin errores estratégicos, sin errores técnicos y en paz con todo el mundo. Nadie la ha cuestionado. Entonces, mucha gente entiende que fue blandengue, que fue débil. No. Fue muy inteligente el manejo, muy inteligente. Por eso yo creo que de 100 en un examen pasó con 100. Ahora, con el asunto de la finanza, eso es más difícil, porque la ley electoral es muy débil. Del informe. Sí, es muy débil. No hay, en el área de la penalización, no hay dureza en el reclamo.
Si hubiera o existiere una penalización rígida sobre la entrega de los informes, los partidos estuvieran obligados a decir la verdad. Ahí hay uno que declaró, creo que fue Domingo Contreras, que gastó 6 millones de pesos en Santo Domingo. 6 millones se gastaron en una marcha. Entonces la Junta no tiene mecanismo para confirmar si ciertamente Domingo gastó esos 6 millones de pesos. Como todo el mundo sabe que pasó de los 200, de los 100 millones de pesos. O sea, el político puede mentir con mucha facilidad en un informe de la Junta, pero la ley electoral tiene maniatada a la Junta porque la penalización de la ley es muy débil. Entonces piensas tú que debiera hacerse una modificación a la ley electoral, bueno, o si no, para hacer más o si no, estricta? vía administrativa ser más rígida para que se diga la verdad sobre el origen de esos recursos. Cómo llegaron, quién te lo dio, cómo lo recibiste y además el gasto de esos recursos. ¿Y quién te está patrocinando? Todo como eso. decimos Entonces, nosotros. la ley electoral es muy débil sobre eso. ¿Qué piensa usted, señor? No, García? yo afirmaba que entendía que estas elecciones fueron las mejor organizadas en toda la historia. Desde que uno recuerda, sobre todo del 62 para acá, después de la muerte de Trujillo. Y creo le hago un reconocimiento público a Román Jaque y a los integrantes de la Junta Central Electoral. En algunos momentos se entendía que era muy permisiva con la oposición, no con el partido oficial. Con todos. Sí, no, pero fundamentalmente con la oposición, que todo lo que le pedía la oposición. Pudo jugar a, bueno, ellos están exigiendo mucho y el mismo presidente fue muy permisivo con la oposición. Por ejemplo, yo sentí que me arrancaron de mi bolsillo. Yo que pago un 27% de impuestos sobre la renta de mi salario, ¿verdad? Que me descuentan el 27% de lo que yo gano de mi salario y que le entregaran esa cantidad enorme de dinero dos o 3 semanas antes de las elecciones. ¿Qué hicieron ellos con tanto dinero? Sobre todo los partidos de oposición. Le dieron la 3/4 parte de ese dinero, 2.500 millones de pesos. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? ¿Qué hicieron ellos con tanto dinero? ¿Qué hizo Miguel Vargas, por ejemplo, ¿No con 500 y pico de millones para sacar 0 punto cuánto? Porque 0 punto... Hay que el problema de la financiación de los partidos es ¿verdad? reformarlo. Porque Sí, Esteban entonces, y exacto. señor Radames, pienso yo, y ustedes son los que están para analizar, hay demasiado dinero en un país donde hay mucho que hacer. Sí. ¿Están Entonces, ustedes de acuerdo? sí, entonces, evidentemente eso va a ser un poquito más difícil, como dice Esteban, pero algo hay que hacer para controlar. Creo que hay otro elemento que tenemos que ver. ¿Dónde que se da el problema en este país, en las elecciones? No son los candidatos uninominales, sino los plurinominales. No hay tanto problema con los candidatos a alcalde uninominal, donde hay problema los regidores. No hay problema con el candidato presidencial ni los senadores, son uninominales. ¿Dónde hubo la guerra ahora en estas elecciones? ¿A dónde? De papeleta. ¿A dónde? En Santiago y en todo el país. Con los diputados, mi hermano. Porque siempre hay que estar. Fue con los diputados que hubo la guerra de papeleta. ¿Y por qué tanto Y se impusieron gente muy objetada, sin vergüenza declarado, casi delincuentes, se hicieron diputados por mucho dinero, porque fueron apoyados, tenían mucho dinero o fueron financiados por sectores. Porque hay muchos diputados que no son representantes de la sociedad, son empresarios o sectores que son diputados a través de lo que los abogados llaman interpósita ¿Y persona. no piensa usted que hay un número Es decir, no masivo son de- ellos los diputados, son diputados los que los financian a ellos. Entonces, fue una guerra de papeleta. Aquí se vio una guerra de papeleta en Santiago y en la capital también. Se da en las grandes ciudades. Lógico. Porque en las grandes ciudades que están la mayoría de en la capital, el Gran Santo Domingo y en Santiago están la mayoría de los diputados. Entonces, el voto preferencial, hay un debate de si debe mantenerse o no el voto preferencial. Porque el voto preferencial permite que muchos salgan diputados sin reunir las condiciones, solo porque tengan mucho dinero o tengan el apoyo de determinados funcionarios o de determinados empresarios, los banqueros, el narcotráfico, en fin, o determinados empresarios. ¿Qué es lo que permea?
Pero ¿piensan ustedes que es necesario ese gran número masivo que hay en la sala capitular de diputados? En la sala congresional. Bueno, en la 2, en la sala capital, también en la sala capital. También. De los pueblos, En la porque congresual. Santiago tiene 41 regidores y le corresponden 27. No son como demasiados. Desmembraron el municipio, Sí, tiene que bajar a 97 y se quedó con los mismos 41. 41. Entonces resulta que hay demasiado. No, Igual, es igual un que en la exceso Cámara. de sueldo, pienso yo, bueno, porque es Los- innecesario. Los sueldos son bajitos. Hay El algunos. problema es que Pero los de los diputados no son tan bajos. No, no, hay 200,000 y pico, esos son bajitos. 190 diputados. Sí, pero si tú lo sumas mensual, eso da para la educación, da para Bueno, el salario la de salud diputado primaria. No, el salario de un diputado no Al da para, año, no, es al no, año. no da para nada. Es una miseria. ¿Y por qué viven tan bien? No, pero eso es otra cosa. El salario de diputado, ¿Tú 240 sabes por qué mil ellos pesos. también? Es un salario de miseria. Porque el presupuesto de la Cámara de Diputados no es auditado por nadie. Exacto. Tienen 7, 8 mil millones que Sí. como nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Ok. El problema no es el salario, es lo que hay después del salario. Empiezan a distribuirlo y los riegan. Exacto. A cada diputado le dieron muchísimo dinero para la campaña electoral. Como el caso del ¿Quién Banquín, puede, esa ¿quién cosa. puede competir con un diputado en funciones? Nadie. ¿Quién? Un diputado nuevo que pueda ser alternativo. Y las leyes que someten no se ven. Entonces, ha surgido la idea de disminuir la cantidad de diputados, son 190. Yo creo que sí, que hay que disminuirlo, pero del dicho al hecho hay mucho Pero el trecho. problema no es- ¿Quién lo va a disminuir? ¿Quién? No lo va a disminuir porque son los mismos diputados. Pero disminuir O no sea, representa- los diputados se van a disminuir a sí mismos. No, Dame. señor. Di Pero que- ¿cómo que el dicen? número Di que son alto o los- bajo no va a representar nada. Bueno. El problema es lo Pero que no, hablamos antes. pero ellos no se van a disminuir, porque ellos son los que van a porque hacer las leyes. Mira el caso de Amalia Pilarte, la que acaban de condenar 5 años por lavado de activos de narcotráfico. Sí. En 4 años, 8, no sé si duró los periodos, Ah, una sola moción, Increíble. ¿una sola? una sola propuesta legislativa. Ya. Es increíble. ¿Este para para- qué fue a la Cámara de Diputados? No, hay muchos que A son... buscar impunidad. No, hay muchos que son decorativos también. Y no me toca a mí Ahí- decirlo porque ahí- yo soy la Bueno, panelista. pero- Ahí tenemos que mejorar, ver si vamos a mantener o no el voto preferencial. Es una discusión polémica, Esteban. Hay que Y- quitar todo eso. Yo creo que quiten todo eso, que es el voto simple. Usted ganó, usted ganó. Es como el método de Home. Ya. Todo eso hay que quitarlo, porque eso es lo que te crea problemas de Es corrupción. obsoleto el método de Home, ¿verdad? Sí, todo eso es lo No, que el lleva método a la de Home corrupción. favoreció mucho al PRM. ¿Por qué? Porque favorece a los partidos mayoritarios. Sí, al que saca Ok. más votos. Pero al que saca independientemente más de que votos. Y ahí se favorezca, cuelan hay- toda la basura social Entonces, y política. exacto. Votar ahí. Entonces, todo eso yo creo que hay que quitarlo. Por ejemplo, en la propuesta que tiene Félix Bautista, yo la veo feliz. Pero mira quién la hace. Sí, curiosamente. 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 El Porque único- quitan el método de Home. El único hombre que está acusado en Y el objetado, plan Maniquí en exacto. Estados Unidos por corrupción. Entonces, todo eso hay que quitarlo porque hay que tenemos que buscar mecanismos de No protección. debiera esas ser cosas. diputado, piensa usted. Senador. Porque, Bueno, él es o sea, senador. no debiera ser senador, Senador. porque una persona que tenga una imagen... ¿Y cuántos periodos tiene ya? Va a tener. No, pero él nunca ha sido condenado, eso hay que defenderlo. Bueno. Como él nunca ha sido condenado, él Bueno. seguirá siendo eternamente. Ahora, moralmente no Y la debiera. Cuando el Senaduría- río suena es porque agua trae y No, los pero- americanos no, no, pero- juegan. Establece la ley que si tú estás condenado no puedes. No, pero es que no. Félix sabes lo- Bautista tiene hechos de corrupción muy claros. Sí. El caso de las obras que se invirtieron en Haití con las 3 empresas de Félix Bautista. Michelle Carrois hizo un reportaje sobre eso. perdonando la que- investigación que se hizo en Haití. Ahí él está Implicado. implicado. Pero además, tú sabes el sistema de investigación de los americanos, no es de Claro. que te apresé y investigo después. No, ellos se toman su tiempo, Claro. investigan para tener pruebas suficientes y cuando te agarran ya tú sabes. Entonces, estamos un poquito encima del tiempo. No quiero que se termine este análisis. Yo creo que vamos a tener que sacar más tiempo porque ustedes dos hacen una buena mutual. ¿Cómo ven ustedes el informe de la Organización Mundial de los Derechos Humanos, la OEA, sobre el resultado, lo que se debe mejorar, lo que no, de estas elecciones? Ahí hubo mucha manipulación. Yo leí el informe. Si tú ves el informe de la OEA, es lo mismo que pasa cada 4 años.
que compraba una voto, que un fulanito en un rebú allí, que se pidió una cosa. Eso es un cliché. Eso es como en la declaración del Departamento de Estado, que cada 4 años le quitan el año y sigue siendo la misma. Y se manipuló que habría... No, hombre, eso no representa nada. Eso no, a mí no me preocupa nada de eso, porque son cosas repetitivas. Y además, en este periodo electoral de mayo, fueron subsanadas y eliminadas. Yo creo que en estas elecciones, ni la OEA lo ha dicho tampoco, no ha habido nada pecaminoso. Y en el caso del resultado, que son los presidentes, los que aman los fraudes, Balaguer el maestro en eso, nadie puede acusar a Abinader de algo pecaminoso en el proceso electoral. Al contrario, yo creo que fue exageradamente permisivo. Permisivo. Entonces yo creo que no creo que pueda existir un nuevo informe crítico sobre eso. Y lo otro pasado fue más manipulación en febrero que he hecho. Fueron 4 cositas que son repetitivas. ¿Dónde no se compra votos en América Latina o en la República Dominicana? Sí. ¿Dónde no es que se pierden unos votos con un pecozón allí? Esas son cosas. Oye, percatas minutos. Mira, a veces esas cosas, incluso yo le mandé una carta a Participación Ciudadana porque yo fui fundador de Participación Ciudadana cuando Antonio Isacón, hace ya 30 años atrás, más de 30 años. Y le mandé una comunicación y le dije, ¿cuándo aquí no se ha comprado voto en este país? Lo que tenemos que tratar, o sea, la compra y venta de votos es una realidad. Pero piensa usted que debe no estoy de acuerdo con eso. Claro debe que es dejarse un acto, esa práctica, debe para dejarse, que sea una democracia pero que eso más válida. Eso es que el que en una casa aparezcan 2 o 3 gente, ya eso no va a modificar, ni va a modificar los resultados electorales, que se pone a eso, además que tú no tienes seguridad de si tú le compras el voto, que se va a votar por ti. Claro. Ahora, como le hacían a Balaguer, le cogemos la críticas de la OEA fueron a las elecciones, las críticas de la OEA fueron a las elecciones municipales fundamentalmente. No la de ahora no, al contrario. Entonces, en estas elecciones nacionales, una mejoría sustantiva en relación a esto. Fueron mucho mejores las elecciones nacionales que las municipales. Entonces, creo que muchas de esas cosas mejoraron y siempre nosotros tenemos que apostar a ir mejorando en el proceso, pero siempre partir de las realidades históricas. Nosotros estamos en un proceso de transición hacia fortalecer la institucionalidad democrática, la transparencia, hacer un gobierno más eficiente, eso más al servicio de la gente, claro, para que mejore su calidad de vida y el desarrollo sea sostenible, ¿no? Bueno. Es el gran objetivo. Después de todos estos puntos de vista tan interesantes, que yo sabía que iba a ser así, porque teniendo al periodista Esteban Rosario, que es un analista que no amerita ninguna discusión su capacidad a la hora de hacer análisis, también al señor Radamés García, que es una persona conocedora de la actividad política, de la política, podría decirse politólogo. Yo quiero que ya para finalizar ustedes me digan cómo ven el panorama político en el presente, ¿verdad?, actual, y cómo lo ven hacia las futuras elecciones en 2028. Sabemos que es cambiante, que cambia, ¿verdad?, hasta el día anterior de la votación, pero ¿cómo ustedes ven de acuerdo al panorama que tenemos ahora? Yo lo que creo que tenemos que concentrarnos es en hacer un buen gobierno. Nosotros podemos estar hablando del 28, ni siquiera ha tomado posesión el gobierno actual, Luis Abinader. Él es presidente en funciones y va a seguir siendo presidente. De manera que no es momento de hablar del 28, es momento de hacer un buen gobierno y de promover las reformas que ayuden a avanzar este país. Y sobre todo hay, por ejemplo, lo que tiene que ver con fortalecer la independencia y la institucionalidad del Poder Judicial. Es decir, tenemos que avanzar en esa dirección. Tenemos que hacer un pacto fiscal y ese pacto fiscal debe hacerse de la manera más consensuada posible, pero que no afecte a las mayorías. Por ejemplo, hay que disminuir las exenciones fiscales
No podemos seguir permitiendo que en este país los ricos sigan siendo cada vez más ricos, y la inequidad social sea cada vez más amplia. Hay que mejorar. La reforma fiscal puede ayudar un poco a reducir esos desequilibrios sociales. Entonces, yo creo que el presidente Abinader tiene la oportunidad de oro, pues tiene mucho poder, tiene el control de todos los poderes públicos y tiene mucho apoyo a la ciudadanía. Yo creo que es el gran momento para avanzar hacia fortalecer la institucionalidad democrática en este país. Por ejemplo, una reforma que hay que hacer la seguridad social, por ejemplo, para mencionar. Urgente. ¿Tú ves? De manera que hay muchos temas pendientes. No soy partidario de que nos metamos a hablar, creo que es un desatino, como muy bien expresó el alcalde de Santiago, ponernos a hablar y que de candidaturas presidenciales para el 28. ¿Y cómo tú lo ves? Estoy haciendo un análisis con esos comentarios que yo hago, que yo digo. Sí. El sector azucarero tiene 508 años recibiendo exoneraciones. Wow. Desde el 16 de septiembre de 1516, los ingenios azucareros están recibiendo exoneraciones. Eso no es posible. No. Aquí hay sectores Es una herencia. que tienen 70, 50, 500, 100 años recibiendo eso no es posible. Las exenciones fiscales. No, eso no es posible, eso hay que modificarlo ya. Eso hay que modificarlo ya. Yo veo el país de maravilla. Estamos en un país pobre, un país con mucha pobreza, un país con mucha concentración de riqueza, con mucha desigualdad, pero yo lo veo con un futuro maravilloso. Si seguimos con este nuevo estilo de presidencia que tenemos, de concertación, de participación, de humanización de la política, yo creo que el país tiene un gran futuro político. Pero si retrocedemos, tendremos problemas. No podemos mirar para atrás porque aquí era que decía eso. Ni para coger impulso. Que decía eso. No podemos mirar, caminar para atrás. Tenemos que seguir avanzando. Y yo creo que el país está avanzando. Pero tenemos que enfrentar la pobreza. La pobreza es nuestro gran problema. En los grandes centros urbanos como Santiago, Santo Domingo, la pobreza es demasiado elevada. Se está haciendo un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo, pero falta mucho por hacer. Bueno, señores, falta mucho por hacer, dice nuestro periodista santiaguero por excelencia. Hemos llegado al final, señores, de este debate de análisis con dos analistas con mucha capacidad y conocedores del tema. Hemos analizado el proceso electoral concluido del 2024 y hemos tirado un vistazo al panorama político presente y futuro acá en la República Dominicana. Nos acompañaron el señor Radamés García González, economista, también conocedor. Muchísimas gracias, señor Radamés. Muchas gracias por invitarme y muy complacido. Gracias de estar a usted. Contigo. Igual. Y muchísimas gracias por haber cedido a mi invitación. Me he sentido, como le diría, me he sentido muy bien con que usted haya cedido a estar en este programa especial de Todo y Algo Más. Y a mi amigo, que ustedes ven que yo lo he tuteado demasiado, aún estando haciendo un programa especial formal, pero es que imagínense, tantos años tratándonos, y yo gozo son cuando él dice feliz. ¿Cuántos son? Como 30 años de amistad. Como 30, no diga los años. Cuidado. Cuidado, que a las mujeres no se les puede hablar de años, después que pasan de los 50. Bueno, yo quiero que tú sigas siempre feliz. Ese es el objetivo. Feliz. Y te deseo, te auguro muchos éxitos y que sigas así, siempre joven y con esa gran capacidad. Y de verdad que me siento honrada, esa era la palabra que no me llegaba ahorita. Me siento honrada tanto de estar en la compañía del señor Radamés García, como también que tú hayas, Esteban, accedido a esta invitación, porque de verdad yo me siento como una alumna tuya, me siento pequeña ante ti, reconozco toda tu capacidad, pero también reconozco tu humildad y tu trayectoria y tu perseverancia. Oye, pero cuánto piropo. Te lo digo de, muy corazón. Muy merecido. Te lo digo de corazón. Y me debes un programa
donde yo quiero hacerte un programa especial sobre tu trayectoria. Está bien, Quiero está bien. que me des ese honor Cuenta con eso. y la gente de Nueva York se va a poner contenta cuando te Cuenta vea. con eso. Muchísimas gracias, señores. Flor Delis Marte tuvo el placer de acompañarles, al igual que Esteban Rosario y el señor Radames. Pasen todos muy buenas noches, pero antes, recuerde ser tolerante. Yo siempre me despido con esta palabra para bajarle un poco a la violencia en el mundo, como también cuidar el medio ambiente para tener una mejor calidad de vida. Pasen todos muy buenas noches y será pues hasta el próximo sábado, si Dios se lo permite.